Ya, muy bien. Bueno, empezaremos por señalar la ubicación de la materia dentro de la currícula y la importancia que tiene. Al mismo tiempo, quiero dar características generales del desarrollo de la materia de la manera que yo la he estado dictando estos años. De modo que puedan evaluar y pues mantenerse en este paralelo o retirarse a otro, ¿no? De acuerdo a la conveniencia, al parecer que tiene cada uno de ustedes. Voy a requerir constantemente la ayuda de ustedes. En este caso es Mariel, que ha tomado la iniciativa de formar este grupo, cuando yo todavía estaba averiguando la manera en que se iba a estructurar. Entonces, voy a tener que recurrir a Mariel, a su buena voluntad, mientras no tenga algún otro tipo de auxiliatura. Yo no sé si es que ya se ha designado al auxiliar. Me dicen que estaban ya nominando a los alumnos con mejores promedios, pero todavía no tengo ninguna novedad. Por lo tanto, voy a requerir esta ayuda de Mariel, pero por favor, no quisiera que sea la única. A medida que desarrollamos la asignatura, cada clase, quisiera tener un feedback de ustedes, una retroalimentación, afirmando o negando si me están contestando, si me estoy conectando adecuadamente con ustedes y de buena manera, es decir, de manera comprensible. Es la primera vez que veo a muchas de ustedes, y también para muchas de ustedes debo ser desconocido. Entonces, en esta primera introducción, el día de hoy, por ejemplo, voy a dar temas generales del enfoque de la materia y de las formas de llevarla a cabo. La materia de urbanismo y territorio, como su nombre lo indica, tiene que ver con el estudio, el análisis del territorio, que es un área extensa, para diferenciar, por ejemplo, de lo que es un centro urbano, un asentamiento humano. La extensión de esta área la conocemos también como región. Entonces, el estudio del urbanismo y el territorio, tengan muy presente, está incluyendo a los asentamientos humanos dentro de un determinado territorio, región, como es, por ejemplo, la ciudad de La Paz, que comparte las características, las relaciones de tres grandes regiones. Una, el altiplano, que queda hacia el oeste. Otra, la región del río abajo, que lleva justamente ese nombre. Y otra,
que es la región de la cordillera donde están los grandes macizos andinos. Entonces, con esa identificación de territorio, la materia de urbanismo, uno, trata de dar una introducción general, no profunda, pero sí amplia y concreta sobre lo que es un asentamiento humano, como es la ciudad de La Paz, la metrópoli de La Paz, conformada por otros asentamientos similares, no en tamaño, pero sí en funciones, como el Alto, Achocalla, Viacha, que se han ido integrando a esta gran marcha urbana que conocemos como La Paz. De modo que yo he preparado la asignatura para que veamos estos aspectos y podamos trabajar en esos ámbitos, urbano y territorial. La materia comienza con un capítulo destinado primero a una introducción a lo que es el ecosistema humano, de donde se derivan aquellos capítulos que se refieren a la región, sus componentes, sus subsistemas, para luego entrar a un análisis de lo que es el asentamiento humano, lo urbano o la ciudad, como quieran por ahora llamarla, desde el punto de vista de por lo menos 4 estudiosos de lo urbano. Un primero es Kevin Lynch, luego el que le sigue, Marcial Echenique, luego Manuel Castells, Aldo Rossi, como uno de los estudios más completos y que por eso mismo se ha de estudiar casi al final de la asignatura. En los 2 últimos capítulos de la asignatura, yo he incluido uno dedicado a la metodología del análisis urbano y territorial y algunas consideraciones sobre el método de planificación y diseño urbano territorial. Ese es el contenido de los grandes capítulos que tiene la asignatura. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Les voy a pedir que para próximas clases, ya hablando de las características de la materia, ustedes se presenten a las reuniones virtuales con una fotografía. En todo caso, mejor sería poder verlos a través del video como ustedes me están viendo a mí. Pero cuando el número de personas es elevado, se recarga mucho el vínculo y es preferible poner por lo menos una fotografía. Esta forma de seguir adelante con la universidad y su educación a través de lo virtual
es demasiado impersonal. Lo último que yo hubiera querido que ocurra en mis largos años de docente es que ocurra algo así como a lo que nos ha llevado esta epidemia del virus 19, del coronavirus. ¿Por qué? Porque cuando son clases presenciales hay un contacto mucho más cercano entre el estudiantado y el docente. Gran parte del lenguaje tiene que ver con los gestos, con las expresiones del rostro, con la forma en que las facciones denotan estar vinculados como personas a lo que se está diciendo a partir de la docencia. Si ustedes mantienen lo más cercano a una clase presencial, lo que puede ser más cercano, es lo que estoy pidiendo a los que desean seguir con este paralelo. Mayormente ha de ser una fotografía en la cual yo voy a saber que estoy hablando con personas que me están escuchando, de las cuales pretendo un diálogo, y no hablando con números o con letras. Yo le estoy hablando a R. Aquí podemos ver la R sobre un fondo anaranjado, rojizo, y yo no sé quién es R. ¿Es una mujer? ¿Es un varón? ¿No? El colmo de esta relación que se establece a través de las clases virtuales sería que yo también ponga solamente mi inicial, que seguramente saldrá como una A. Y entonces la falta de vínculo, la desvinculación entre nosotros ha de ser mayor. Por lo tanto, el aprendizaje ha de ser peor. Y esa relación humana entre el docente y los alumnos se ha de volver mucho más delgada, casi inexistente, y no es esto lo que yo quiero. Así que haremos lo posible para hacer que las clases que vamos a desarrollar sean lo más cercano que se pueda, con grandes limitaciones, pero lo más cercano que se pueda a una clase presencial. En condiciones normales, uno de los aspectos que yo tengo presente es el nivel de participación de los alumnos en el desarrollo de la clase. Considerando que el nivel en el que estamos trabajando es un nivel de grado que viene después de la formación de colegio. Es decir, es el nivel universitario. Por lo tanto, las exigencias para esta forma de aprender y enseñar, aprender también de mi parte, de ustedes, debe ser exigente. Y creo yo que ustedes van a poder sopesar
la materia de urbanismo 1 de este paralelo en la medida en que lo toman seriamente. Y tomar seriamente su participación en la materia quiere decir participar. Participar prácticamente desde que la materia se inicia cada día, cada clase, a la hora más cercana al inicio de la materia, que en nuestro caso es a las 4 de la tarde. La materia, hasta hace algunos años, esta materia era una materia teórica fundamentalmente, pero en el transcurso de los últimos años y a partir de la dirección del arquitecto Barrientos, cuando él estaba en la dirección de la carrera, esa materia teórica la volvimos taller. Entonces, ustedes están en una asignatura bajo la modalidad similar, no igual, pero sí similar a lo que es el taller, a lo que son las materias de expresión, de morfología. Quiere decir que el trabajo puede ser colectivo, individual, pero que consiste en una primera parte que es la parte teórica, la introducción al tema teórico, seguido por un trabajo práctico que en este caso, en lugar de hacerlo en el aula, la tenemos que realizar en su domicilio cada uno, para luego hacer una revisión y evaluación de estos trabajos al final de la clase. Por lo tanto, su asistencia y su puntualidad son aspectos clave para la promoción en mi paralelo. Les estoy mostrando estos aspectos que tienen que ver con la disciplina, con el cumplimiento y responsabilidad en el desarrollo, que prácticamente está en manos de ustedes, porque yo no tengo ya el control sobre lo que hacen o dejan de hacer. Y lo que espero es tener la confianza adecuada como para llevar adelante la materia. El incumplimiento demostrado, en este caso va a ser por mí, el incumplimiento de esas disposiciones que tomemos ha de suponer una mala evaluación hasta el punto de tener que suspender a la alumna o al alumno de esa práctica particular. La cuestión es todavía más seria, dado que no contamos con un alumno, un estudiante auxiliar. Sabía de 2 personas que querían ayudar en la auxiliatura, pero lastimosamente, como les dije, no se han tomado todavía disposiciones al respecto. Claro, si recién se están inscribiendo, imagínense, todavía va a tomar unos días contar con alguien que nos ayude en la convocatoria a las reuniones, en el seguimiento, en el desempeño de los estudiantes. Creo haber delineado aproximadamente las reglas del juego que vamos a jugar
todas y todos aquí en la materia, demostrando nuestra responsabilidad a través de la puntualidad, a través del desempeño autogestionario, es decir, un autocontrol, autorregulación, autogestión, en una sola palabra, de cada uno de ustedes. Dado que no cuento yo con los instrumentos como en una clase presencial. ¿Tienen hasta aquí alguna pregunta? Antes de ver si existe alguna pregunta, quiero también decirles que yo evalúo constantemente el desempeño, en todo lo posible, el desempeño de mis estudiantes. Estudiante que pregunta, estudiante que amplía una idea, estudiante que propone algo positivo, útil para el desempeño de la materia, obviamente, junto con sus trabajos teórico-prácticos, ha de tener una buena evaluación. Más, el docente ha de poder conocerlo o conocerla. Mientras que los alumnos, cosa que ya no debería suceder, que no sé, se refugian bajo una letra, han de tener una mala evaluación, porque, como les dije en un principio, mis alumnos no son letras, son personas con un rostro, con una expresión, con una voz que se da a conocer cuando pregunta y cuando interviene. Bueno, ahora sí, ¿hay alguna observación, alguna pregunta? Arquitecto, buenas tardes. Buenas tardes, sí, ¿quién eres? Miguel Ángel. Sí, tengo una pregunta. Es acerca del programa que nos ha dado a nivel panorámico. Nos ha Sí. mencionado todo lo que íbamos a avanzar junto con Aldo Ross y todo eso. Y quería preguntarle si vamos a avanzar algo de Jan Gehl o de Jane Jacobs. Si vamos a tocar a estos otros teóricos urbanistas, puede darse a través de un trabajo que ustedes puedan realizar y aportar en el desarrollo de la materia. ¿Cómo puede ser tocado como una referencia en el desarrollo de estos otros teóricos cuyos nombres les he dado inicialmente? Ah, ya, muy bien. Muchas gracias. No tienes por qué. Jacobs es una teórica del urbanismo que debemos conocer, pero que tiene un nivel de enseñanza, si quieres tú, de intervención intelectual bastante teórico, y con lo que yo me enfrento constantemente en la facultad es con una muy baja cultura académica, no solo en nuestra disciplina, sino en referencia a muchos otros aspectos. Si tú has leído a Jacobs, a Gall, o a otros, no debiéramos pensar que todos tus compañeros y compañeras tienen un nivel de conocimiento similar. Por ello es que hace años ya
varios años, voy bajando el nivel de complejidad y muchas veces de resolución en el tratamiento de estos fenómenos urbanos, porque sencillamente hay gente que no va a entender por qué, por la falta de conocimientos de la disciplina y de la cultura general también, por lo tanto, también de conceptos. Por ello es que he elegido a un primer urbanista que es Kevin Lynch, porque a través de su método, que es del análisis urbano, estamos hablando, a través de su manera de definir la ciudad, el hecho urbano, lo está haciendo de manera figurativa, de manera visual, de manera espacial, tanto que el estudiante con poca, mediana o buena formación teórica en esta disciplina lo puede entender. Es la introducción de carácter morfológico. Se basa en las formas. Ustedes han debido escuchar posiblemente lo que es el barrio, el hito, el nodo y otros más a través de los cuales el ciudadano común identifica su ciudad y se identifica con su ciudad. El que le sigue, Marcial Echenique, trata la ciudad ya no desde el aspecto de vista figurativo, visual, pictórico, sino que lo hace a través de la teoría de sistemas, utilizando modelos matemáticos, que no vamos a ver nosotros aquello. Les he dicho que es una introducción al urbanismo, a materia. Pero sí vamos a aprovechar de aprender qué es un sistema con Marcial Echenique. El que le sigue, Manuel Castells, es un intelectual venido de la sociología y que posee una forma, un método, un proceso de análisis también de la ciudad, también de lo urbano, pero que lo ve desde ese trasfondo, que es la raíz de las características físico-espaciales, porque lo económico y lo social son lo que subyace detrás de los fenómenos urbanos. Un ejemplo, al estudiar la ciudad, cualquiera que sea, La Paz, por ejemplo, La Paz, Sencata, La Paz, Río Seco, La Paz, El Alto, o al estudiar Cochabamba, Cochabamba como ciudad, pero Cochabamba y Caracara, Cochabamba y su zona sur. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo más allá de lo físico-espacial una realidad social. ¿Sí o no? En este momento ustedes, sus familias, la comunidad de gente que vive en La Paz, en sus diferentes barrios o en el Alto, está ante el grave problema de no tener alimentos en los próximos días, si es que no se soluciona. Desde ya hay un número que no es pequeño de personas que pasan la decena cuyas vidas están en riesgo, porque un grupo
de quienes componemos la sociedad boliviana en este momento, un pequeño grupo, pero efectivo por su violencia y sus actitudes, está bloqueándonos los insumos que recibimos de otras partes del territorio. ¿Quién estudia eso? Por supuesto, los sociólogos, los políticos, los politólogos. ¿Y el urbanismo qué? ¿Qué tiene que decir el urbanismo acerca de esto? ¿Tiene alguna posición al respecto? Claro que sí. Tiene que tenerla. El día de ayer, yo leía un mensaje vía WhatsApp de una colega arquitecta que por necesidad había tenido por hacer mediciones, relevamientos en la zona de Mecapaca. Había tenido que desplazarse hasta Mecapaca para el día de anteayer y ayer. Esta persona y otras más estaban bloqueadas y sufrían el acoso de los habitantes de esa región, de Lipari, Mecapaca, etc., porque fueron tomados como rehenes. Y esta colega, en su preocupación, en su desesperación, planteaba, como lo haría un urbanista, alternativas para superar el problema. Alternativas que muchas veces no tienen solución porque no se puede llevar a cabo. Decía, ¿por qué no construimos un camino alternativo para poder acceder a la paz o salir de la paz a través de otros caminos? ¿Por qué no nos vinculamos a través de Río Abajo, Nillocato, Tahuapalca y más abajo con Cochabamba, a través de Inquisibi, el pueblo de Independencia que ya está en el departamento de Cochabamba, de manera que no estemos bloqueados? ¿Ven? Está pensando esta arquitecta sin proponérselo, en su desesperación, mientras mandaba el mensaje, escribía el mensaje y lo mandaba, estaba oficiando como urbanista. Ustedes cuando han entrado a la facultad, espero que hayan puesto mucha atención en que esta facultad no solo es arquitectura, sino que es urbanismo y es territorio, es planificación, ordenamiento territorial, es decir, tiene que ver con esa gran masa de territorio que rodea las ciudades, que incluye las ciudades y asentamientos más pequeños. Entonces, esta colega nos está mostrando la necesidad de que el urbanista, el arquitecto, también piense en esos aspectos que van más allá de los linderos de tu lote. Lastimosamente en la facultad, en la mayoría de los talleres y materias, nos hacen ver un panorama en el cual supuestamente hemos venido a esta facultad a diseñar lo que se encuentra dentro de un lote y nada más. ¿Y qué hay de la calle? ¿Qué hay de las vías? ¿Qué hay de las vías bloqueadas? ¿Qué hay de las vías bloqueadas y la basura? ¿Qué hay de las vías bloqueadas, la basura y el COVID? ¿Quién explica eso? No lo va a poder hacer una persona que solamente
considera que arquitectura es rayar, trazar líneas, desprovistas de un contexto, un contenido, como el que estoy dando en este momento. De rodillas los choferes. Y parados por horas por los bloqueadores, esos camiones cisterna con oxígeno líquido, menos mal han podido llegar a Cochabamba esta mañana. ¿Cuánto les tomará llegar todavía a La Paz? 2 días, 3 días. ¿Quién sabe qué va a pasar en Sencata? ¿Será que los de Sencata, no todos, ¿no? Sino estos que se movilizan, siguiendo las directrices de quienes ya sabemos, dejarán pasar esos carros cisterna mientras la gente se está muriendo de asfixia? Como si te metieran el rostro, la cara dentro del agua, de la piscina. Esa es la forma en que se muere cuando se tiene estas infecciones como neumonía en los pulmones. Manuel Castells, para terminar un poco esta parte, nos habla pues de que la ciudad, más allá de sus lotes, calles, parques, edificios, paisajes, tiene contradicciones, tiene pugnas internas entre lo ideológico, lo político, lo cultural. ¿Quién ha podido aplicar este trasfondo a la realidad urbana? Pues Manuel Castells, uno de ellos. Hay otros más. Henri Lefebvre, que fue el que dio origen a estos pensadores. Entonces, y Jacobs y otros más. Lewis Mumford. Entonces, ese capítulo es fundamental para entender nuestra ciudad, para entenderlo como una introducción. Bueno, y finalmente quien utiliza, en estas formas de interpretar lo urbano, quien utiliza los sistemas, lo que es un sistema, una teoría de sistemas, utiliza lo cultural artístico, lo cultural como plástica en la construcción de la arquitectura y el urbanismo. La historia, estoy diciendo, ¿quién utiliza estos elementos? Sistema, la forma, lo cultural. La ciudad es arquitectura. Es el intelectual, arquitecto también, Aldo Rossi, con el que terminamos nuestras visiones sobre la ciudad. Esto, y me he extendido un poco más, para tratar de aclarar al compañero que hizo la pregunta, si vamos a ver Jane Jacobs entre nuestros estudios. El compañero tiene toda la libertad, va a tener la posibilidad de plantear lo que él ha interpretado de Jacobs. Por ejemplo. Bueno, de esa manera he respondido gracias a esa intervención del compañero. ¿Cómo se llama?
porque ahora no están los nombres nuevamente. Entonces, yo estoy hablando así. Miguel Ángel Yucra. Sí, sí, listo. Miguel Ángel. Muchas gracias, Margaret. Quería complementar con lo que dijo, perdón. Quisiera conocerlo, por lo menos en fotografía, pero lo que me está mostrando parece que es el tumbado de su dormitorio, no sé. Es de la Universidad de Santa Cruz. Ah, pero yo No, quisiera... por el momento no funciona mi cámara web, mi Ya, webcam, está pero bien. ya consiguiendo. Ya Quería, les he pedido a todos, y ya me han escuchado, que la próxima reunión no quiero hablar a letras, quiero hablar a personas, a seres humanos. sí, Ya, dime Miguel Ángel. sí, nos estaba hablando un poco del estructuralismo, ¿no? De Castells, que también lo presenta Levi Strauss, Ujú, ya en postestructuralismo, ¿no? Y yo pienso que habría que recalcar la interpretación del urbanismo como un espacio como un socioespacio, perdón. sí, Entonces, de interrelación, ¿no? Donde ujú, participan los habitantes que forman parte del territorio junto con el hecho construido. ujú, Entonces, me parece que la materia va a ser muy interesante viendo a estos referentes, ¿no? Como se nos plantea. ujú. Espero que sí. Hay muchos teóricos sobre lo urbano y yo he escogido 4 de ellos como una especie de faros, si quieres tú, ah, de referencia para estudiar otros puntos de vista también. Lo importante es que esta materia nos dé las pautas para analizar nuestra propia realidad urbana y regional y territorial. Sí, sí. ¿No? ¿Nos podría ampliar un poquito sobre, habló de Lefebvre y sobre el derecho a la ciudad? Un panorama nos podría dar, porque Eso. pienso que nos da aquí lo que está pasando, ¿no? Ahora. Sí, Henri Lefebvre es el puntal, la vanguardia de una manera de ver la ciudad desde el punto de vista social que toma para sí fundamentalmente Manuel Castells y que Lefebvre en diferentes libros que no son muy gordos, muy gruesos, nos habla de la enorme relación, de la intensa relación que hay entre los ciudadanos, pero no ciudadanos en abstracto, sino ciudadanos reunidos, agrupados en clases sociales, por su ubicación en el sistema económico, en la estructura económica, que nos habla de la lucha entre estos grupos y para quienes constituyen esa gran masa de gente depauperada, sin trabajo o con trabajo pero miserable, constituyen lo que llamamos el proletariado y su derecho al uso indiscriminado de la ciudad. Henri Lefebvre, marxista, muy apegado a la parte dialéctica de la dialéctica del materialismo, del marxismo, rompió con el Partido Comunista de la Unión Soviética, el estalinismo, en pocas palabras. Rompió con él porque su visión de la realidad era pues dialéctica, es decir, que no responde a estructuras fijas, permanentes, sino que se va transformando en la lucha de contrarios. Bueno,
Entonces, podrán profundizar esto en el momento en que sea posible para el desarrollo de la materia. Pero quisiera en este momento también tocar otro aspecto, porque lo que estoy tocando es un poco a raíz de, primero, de lo que ustedes debieran conocer como formas en que vamos allá, de la hermenéutica, de las formas que vamos a llevar la materia, por un lado, y por otro, a la pregunta que ha hecho el compañero Miguel Ángel. Me resta decirles lo siguiente, es lo que ya hace minutos les estaba diciendo. Nuestra materia, de ser teórica, nada más 3 veces a la semana, 1 hora y media cada día, la volvimos taller, porque considerábamos, con el que entonces era director de carrera, arquitecto Barrientos, ustedes posiblemente lo encuentren en uno de los urbanismos que se vienen, considerábamos que hay una parte teórica, pero también hay una parte del diseño. Antes, urbanismo y territorio eran bastante teóricas, casi en un 70% teórico, y muy poco de manejo espacial, de organización espacial, de ordenamiento territorial. Entonces vimos conveniente que haya una parte teórica introductoria, como les dije hace varios minutos, y luego una parte práctica en la que ustedes deberían desarrollar en la comodidad de sus hogares para luego hacer una exposición. Ya veremos, iremos perfeccionando esto porque es la primera vez que en mi caso estoy dictando una teórica de manera virtual. Lo hago en taller, pero yo ya sé pues cómo llevar adelante el taller porque lo estoy haciendo ya hace meses. En cambio, urbanismo, como ustedes son parte de ello, solo en este segundo semestre. De modo que vamos a ir afinando la manera de trabajar. Eso es uno de los esquemas que se me ha ocurrido. Yo desarrollo la materia en máximo 45 minutos, porque la gente, por muy inteligente, interesado, capaz que sea, peor aún cuando no puede hablar mirando a los ojos, se cansa. Cada uno tiene diferentes capacidades en el uso de su atención, de su interés. Entonces, no vale la pena que yo aquí me ponga a hablar 2 horas para medio, que es lo que yo quiero hablar la materia. Creo que es suficiente con 45 minutos. Ustedes deben tener una parte práctica y nuevamente realizamos la asignatura para escuchar, ver a través de compartir pantalla lo que han hecho y su explicación. Hasta ahora el número de asistentes a esta clase no ha subido de 69. Es probable que en los días sucesivos tengamos menos de 59. ¿Por qué? Porque yo he hablado los aspectos más duros, si quieren, de lo que vamos a tratar en esta materia. Cosa que posiblemente varios ¿no? Han entrado, como les he dicho, en la mayoría de los que ingresan a arquitectura a pintar monos, a hacer raíces en el papel, a hacer preciosas maquetas. Y cuando aparece una materia que tiene que ver con algo tan difícil de entender, tan difícil de ordenar, de organizar,
de solucionar, como es lo urbano, y peor aún el lo y lo menos peor que hacen es seguir con la sociedad. Como sea. Habrá y será una oportunidad para trabajar. Pero esos son los menos. Todavía que de 59 no vamos a aumentar. Hay personas que tienen que usar su celular, tienen que estar comprándose tarjetas, lo cual da pena, ¿no? Entonces, creo que hay que cambiar también la cantidad de tiempo que le dedicamos a esta materia o a cualquier. Ya no puede ser 2 horas. ¿Cuánto sale usar la celular 2 horas sin Wi-Fi? Entonces, por eso es que les estoy proponiendo esta modalidad. Hay un problema al respecto. ¿Qué es esta modalidad? De desarrollar 45 minutos, 1 hora de teoría y nos volvemos a ver a las 6 menos cuarto para ver qué han estado elaborando. ¿Qué opinan? Compañeros que tienen que usar su tarjeta, postpago, prepago. Alguien responda, pues. ¿Qué me parece? No me parece. No. Sí, compañera. Arqui, buenas tardes. Sí, me parece perfecto. ¿Puedes bajar un poquito más la cámara? Ya, gracias. Me parece bien que la clase sea tan intensa, sea tan ¿no? De repente a veces uno se aburre aquí, o de repente ya pierde la concentración. Entonces a mí me parecía bien los 45 minutos. Quería preguntarle algo de repente, con lo que nos estaba diciendo hace rato sobre los alumnos. En mi caso, yo no estoy inscrita y quisiera saber si va a haber la posibilidad de que puedan añadir personas o no. Hay una la disposición dice: las clases se van a llevar adelante con un mínimo de 25 alumnos o con un máximo de 70. No deben haber clases más de 70 alumnos. Entonces, tampoco menos de 25. Eso es lo que te puedo decir. Y añadir lo siguiente. Siempre, a los años, siempre se haga atención a la lista final, para la inscripción final, en base a su asistencia, a lo regular de asistencia a clases. De modo que por eso es tan importante que aparezcan aquí las fotos de ustedes y no. Yo puedo sacar fotos y saber quiénes están asistiendo, quiénes no. Entonces, no es el problema. Vamos a hacer analítico con las personas que asisten. Así no se haya inscrito oficialmente todavía. Ya. Y van a tener que darse que pues no están ocupando un lugar y después deciden irse. Yo tendría que saber verlo. Al final se hacía una lista con los alumnos con la lista definitiva.
algunos son regulares en la asistencia. Entonces, así muchos alumnos que no se inscribieron han resultado siendo después alumnos. ¿Mm? Esa es la respuesta. No tiene por qué regresar. Algo más, alguna pregunta más, alguna propuesta tal vez. Hay otra, por ejemplo, hay otra. Cuando alumnos en una asignatura en la lectura es demasiado. Un taller de diseño, un taller de urbanismo, de expresión, de metodología, trabaja bien hasta con 25 alumnos. Después, ya la efectividad de la enseñanza disminuye, porque el contacto personal se hace cada vez más débil. ¿Por qué? Porque no se puede conocer a todos, atender a todos de la misma manera. Y la educación sufre. La educación sufre. Debe multiplicar como beneficio. Imagínense una clase que no es de 25, sino de 60, de 50, de 40. Así que mejor va para los módulos. Y es que el número baja a un número aceptable. Así que no tengan pena. Ahora que ya me han escuchado los distribución, los autores, temas que vamos a tocar, la forma en que vamos a tocar esos temas, por eso he hecho referencia a la cara, para que sepan que no están en un taller urbanismo que anda buscando temas en Japón, en Europa, en Estados Unidos, y poco que en nuestra realidad latinoamericana, menos en nuestra realidad. Entonces, también ya saben que en los talleres hay la parte creativa, plástica, expresiva. En Aldo Rossi, la imagen de Aldo Rossi, la arquitectura de la verdad. También hay una edición más ajustada a los sistemas que viene Manuel Castells, pero a través de Manuel Castells esa visión más social, más ideológica, más política de la materia. Por eso les he hablado para que ustedes digan, pues no, este paralelo no es para mí. Mejor no voy con amigos que cantan. Yo me voy a agregar así el número de baja. Porque es bien de todos ustedes están viendo. Voy a dar más miedo, prepararles que se nos sube. ¿Está bien? Bueno, parece que no hay más propuestas. Iba a mencionar que son más. Son 60. Hasta a dividir un grupo en martes y otro jueves. Pero bajo la modalidad que de una parte teórica y otra práctica, creo que podemos aguantar con una clase de 50 alumnos. Ya veremos el jueves. A ver si ese número ha decrecido o si se incrementado, sería preocupante. Aunque estemos por encima de los 25 está bien. Y quienes están haciendo como oyentes, como tanteando, que para leer una piénsenlo bien. No, he tratado de darles el panorama
un conjunto, tengo un programa con capítulos, un programa analítico que se llama, ¿no? Pero yo he hecho una síntesis, creo, adecuada y necesaria para el día de hoy. Pero, como les digo, quisiera conocer un poco. A mí me va a parecer, si es sobre el COVID, me va a parecer chistoso recordar estos tiempos de le hablaba a una pantalla, le hablaba a un monitor, y escuchaba voces desde ese monitor. Y dejaba de conocer el cariño, la simpatía, la amistad, la resistencia, la antipatía de parte de los dos componentes de la clase, la docencia y los estudiantes. No parece realmente una época inicial, esta que estamos pasando, que debía durar un mes, 15 días debía durar. Cuando se inició la pandemia, 15 días para estar en cuarentena. Y miren dónde estamos, dónde seguimos y con qué problemas seguimos. Entonces, ojalá pase esto definitivamente. Bueno, ¿alguna intervención más antes de irnos? Porque yo ya pienso cerrar y evaluar. Son las 5:20. Aprovechando de las asistencias de hoy, ¿va a contar o desde cuándo va a empezar a contar la asistencia? No voy a tomar el tema. Hoy todavía la hora está bien. Yo una semana dejo pasar a los estudiantes que están preguntando si esta es la clase de Agro 2 o es la Agro 4. No, sé que es facultad. No. Pero dejo una semana. Después ya, inclusive hemos cobrado multas, hemos hecho mejores exposiciones, hemos viajado de dinero. Y bueno, no pienso cobrar multas porque sé que hay problemas que enfrentan varios o de salud, por ejemplo. ¿Algo más? No. Bueno. Muchas gracias por la introducción, también por que nos dio algunas referencias también. Bueno, mi nombre es Jared y también lo recuerdo del martes, también lo vimos ahí. Me trajo algo de ¿No te ha caído a ti el balde? No, le cayó a la tapa más abajo. Ya. Pues es un lugar para mí. Igualmente, arquitecto. Se sientan bien.